Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. Esto es Un Café con JJ en Ecuador TV. Hoy vamos a tener con nosotros al magíster Cristian Puente García. Él es abogado, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos ARCH, asesor jurídico público y privado, experto en derecho ambiental, coordinador, director y líder de proyectos, máster en Derecho Internacional. El tema es los pormenores de la investigación y el juicio del llamado caso AAA. Bienvenido, abogado Puente. Gracias por acompañarnos y quisiéramos comenzar consultándoles si ustedes, como ARCH, están preparados para el siguiente paso que se da en esta larga trayectoria hasta el juicio del caso AAA, que el 31 de enero se reinstala, o se instala, mejor dicho. Hola Jimmy, un saludo para toda su audiencia. Estamos 100% preparados, estamos preparados desde todas las audiencias fallidas que han venido sucediendo desde el año pasado. Por eso creo oportuno que se haga un llamado a los sujetos procesales para que dejen esta práctica dilatoria que lo único que propende es la obstrucción de la justicia. Han sido 13 audiencias fallidas en las cuales les ha sucedido de todo a los abogados de los procesados, y ya es momento de detener esa práctica desleal y se instale la audiencia de juicio el día 31 de enero del 2026. Claro, abogado, ¿hay la posibilidad de que nuevamente se presente otra dilatoria? Recordemos que en diferentes instancias de este proceso hay abogados que han informado y se han valido documentos en los que se menciona pues que están con algún tipo de problema de salud, que no pueden presentarse, que recién están recopilando la información y etcétera. ¿Qué pasa si nuevamente dos abogados, un abogado, tres abogados de los 17 imputados se excusa? Afortunadamente, el Tribunal Penal ha tomado sus previsiones, ha aprendido de lo que ha sucedido en el decurso de este proceso penal y ha designado a 4 defensores públicos con nombre y apellido para que se encuentren de manera presencial el día de la audiencia, y se les ha entregado el expediente judicial y el expediente fiscal de manera electrónica para que puedan preparar la defensa técnica de cualquiera de los procesados. Es decir, que si llegare a faltar un abogado, 2 abogados, 3 abogados, 4 abogados, existen los defensores públicos para asumir la defensa de ellos y se puede instalar la audiencia de juicio. Es decir, ¿usted cree, abogado Puente, que ya es impostergable, que esa audiencia se instala el día 31? No podría hablar de absolutos, todo puede suceder, se pueden enfermar 5, o sea, lamentablemente todo puede pasar, pero se está tratando de mitigar el riesgo y yo creo que ha sido una buena gestión la que están procurando hacer por parte de la Administración de Justicia, porque también esto consume recursos del Estado. Claro, el hecho de que no se instale una audiencia significa que otro proceso penal que pudo haber sido ventilado en esa fecha no se lo hizo. Y estamos consumiendo los costos de sueldos de los jueces, de los amanuenses, del uso de la sala de audiencias, de la gente de tecnología. Es todo el aparataje judicial que está siendo consumido porque al abogado le dio hemorroides. Es terrible. Claro, claro. Ahora, me pongo yo como abogado del diablo, ¿no? Y si resulta que 5 abogados se enferman, ¿no puede la audiencia instalarse dejando para una posterior diligencia a ese imputado que no tuvo abogado para defenderlo? Realmente ahí entra una labor por parte del tribunal para verificar la veracidad de esos 5. Ya. De esos 5 certificados médicos. Además, son muy hábiles porque
tienen 2 abogados, pero le hacen renunciar a uno para tener solo uno y que es justamente ese abogado sea el que se enferma. Son las prácticas dilatorias que van fuera de un proceder responsable en la política. Ya. Ahora sí, ya más o menos estamos actualizados en el tema, pero necesariamente hay que retroceder al inicio de la investigación, porque usted sabe, abogado Puente, que el alcalde de Guayaquil ha dicho repetidamente que se trata de una persecución política. ¿Cómo empieza todo? ¿A raíz de qué denuncia? ¿A raíz de qué detectaron qué irregularidades ustedes en la venta de combustibles? Así es, ha mencionado que es una persecución política, pero la explicación que le voy a dar le va a demostrar que es un proceso penal, no político. Todo surge en el año 2023 y es importante tener este contexto, porque no es algo que surge hoy, el año anterior, ni hace 2 años. Esto es una investigación que nace en el año 2023 a 455 estaciones de servicio que presentaban un comportamiento atípico en el despacho de combustibles. Y esto fue de la mano con una alerta que recibimos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que nos informaba que la erogación estatal por concepto de subsidios se había incrementado sustancialmente. Es decir, teníamos un comportamiento anormal de estaciones de servicio, lo cual era respaldado con el incremento del subsidio que estaba pagando al Estado por combustibles. Y en base a este contexto, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos inició la investigación individual de estas estaciones de servicio, llegando a filtrar a 233 estaciones, las cuales se les inició procesos administrativos sancionadores, se les impuso sanciones administrativas preventivas, suspensiones, extinciones, y aquellas que tenían un comportamiento que ya trascendía la esfera administrativa y entraba en la órbita de un delito penal, se lo puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Dentro de este grupo que trascendió a la esfera penal se encuentran las empresas procesadas en el caso AAA. Ese es el contexto general. Ya. ¿Cuántas empresas son o cuántas estaciones de despacho de combustible son? Más o menos. Están procesadas 16 personas naturales y 6 empresas. Ya. Dígame, ¿todas las empresas eran propiedad o eran administradas por el alcalde de Guayaquil? Las empresas que estaban vinculadas con el señor Álvarez son Copedesa, empresa comercializadora del segmento automotriz. Corpalubri, comercializadora del segmento industrial. Indudiesel, empresa dedicada a la actividad de comercialización de combustibles en el segmento industrial, es decir, una gasolinera para el segmento industrial. Y la empresa Ternape Petroleum, un operador naviero para el segmento naviero nacional y naviero internacional. Es decir, el señor Álvarez era el representante legal de empresas que tenían presencia en los 3 segmentos de mercado de combustibles. Y lo que es importante, Jimmy, este es una idea clave. Las comercializadoras tienen afiliadas una red de distribución, y esta red de distribución está conformada por gasolineras. Y estas gasolineras tienen el logotipo de la comercializadora. Es decir, usted debe haber visto, usted transita por las vías de Guayaquil o de cualquier parte del país, y las gasolineras tienen un logotipo. Puede ser, como lo era Copesa, puede ser Shell, Terpel, Primax, todas esas son comercializadoras. Y las estaciones de servicio responden a la comercializadora. Ya. Ahora, ¿en qué consistía pues el presunto delito que se investiga hoy día? Sobrefacturación, subfacturación, no sé, ventas sin justificación, o no pagaban al SRI sus impuestos, ¿exactamente qué?
Exactamente, consistía en la comercialización sin la debida autorización de combustibles. Ellos eran empresas formalmente establecidas para comercializar hidrocarburos dentro de la cadena, pero lo debían hacer en el segmento determinado al cual estaban autorizados. Es decir, si ellos estaban autorizados a la automotriz, solo podían comercializar en el automotriz. Igualmente en el industrial, solo en el industrial, en el naviero, solo en el naviero. Pero lamentablemente de la investigación penal se desprende elementos que evidencian que había una comercialización entre segmentos, es decir, las gasolineras afiliadas de estas comercializadoras de automotrices vendían a las gasolineras industriales y también los operadores navieros le vendían a las gasolineras automotrices y las automotrices vendían a su vez al industrial y las navieras también le vendían al industrial. Entonces era una actividad totalmente contraria a la normativa hidrocarburífera, actuando sin la debida autorización, es decir, ese precepto jurídico del tipo penal que está queriendo ser dado en un juicio. Claro. Entonces, al estar utilizando sin la debida autorización, se configura el delito penal. No estamos hablando aquí de un delito tributario por estar por haber eludido impuestos o por haber dejado de facturar o por evitar hacer las declaraciones a la renta. Eso no existe. Ese es un elemento probatorio adicional que sustenta y justifica la comercialización ilegal. No es el delito en sí, es un elemento dentro de todo el acervo probatorio que tenemos y que demuestra que habían transacciones pagadas y efectivamente declaradas al SRI. ¿Aproximadamente hace cuántos años se venía operando así como usted lo ha señalado, abogado? De la investigación penal efectuada por Fiscalía, se evidencia, o sea, se hace un marco de investigación desde el año 2020 al año 2024. Esa es la franja de tiempo en la cual Fiscalía centró su investigación y existen elementos que demuestran que desde el 2020 ya había este tipo de comportamientos dentro de las empresas procesadas. Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos al segundo bloque para tratar de establecer a cuánto asciende el presunto perjuicio al Estado por estas actividades que, como nos ha dicho el magíster Cristian Puente, estaban fuera de la ley y hoy son parte de un juicio. Ya volvemos en 3 minutos. Estamos de regreso aquí en Ecuador TV. Esto es Un Café con JJ y entrevistamos al magíster Cristian Puente García, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, ARCH, asesor jurídico público y privado, experto en Derecho Ambiental, coordinador, director y líder de proyectos, máster en Derecho Internacional. Abogado, ya en la primera parte más o menos vimos cuál sería el esquema de la irregularidad que se investiga. Pero aquí, por ejemplo, nos gustaría saber a cuánto ascendería el perjuicio al Estado por estas actividades que la Fiscalía ha determinado como irregulares con la documentación que le presentó la ARCH. Por supuesto, Jimmy, en la audiencia de juicio se va a practicar toda la prueba pericial que sustentaría un perjuicio al Estado que asciende a los 94 millones de dólares. Es decir, toda esta comercialización ilegal y abuso de subsidios habría ocasionado un perjuicio al Estado en 94 millones de dólares. Y eso será practicado y valorado en la audiencia de juicio que debería instalarse el 31 de enero del 2020. Ya. Precísenos algo, abogado. Estos 94 millones fueron por el mal uso del subsidio. Corresponde al subsidio. Por el daño emergente y el lucro cesante. ¿Qué significa eso? El daño emergente es el valor que se apropiaron y el lucro cesante es lo que dejó de percibir el Estado con ese
con ese proceder ilícito. Entonces, esos son los dos componentes principales para determinar un perjuicio económico, que es la reparación legal que tendría que hacer los sentenciados. Eso es importante, porque aquí la pena de prisión por este delito asciende a 5 años, pero de sustentarse este perjuicio de 94 millones, además de pasar 5 años en la cárcel, deberán restituir al Estado el perjuicio causado, que de demostrarse serán 94 millones de dólares. Claro, ahora, recuerdo que la Fiscalía realizó un allanamiento, me parece, al domicilio del hoy alcalde. Y no sé, ¿ahí se aportó alguna prueba nueva o esto era en realidad otro caso que no es parte del juicio que se va a realizar el 31 de enero? Claro, esas son actuaciones que corresponderían a otro tipo de investigación penal que debe estar haciendo Fiscalía. Por nuestra parte, en el proceso de la causa AAA ya no se pueden presentar más pruebas. Esto se terminó al momento de finalizar la instrucción fiscal. Estamos hablando del 10 de mayo aproximadamente. El 10 de mayo del 2024 ya concluyó la fase en la cual se podían presentar pruebas. ¡Qué locura! Dese cuenta. Debería haber tenido una audiencia de juicio el año pasado, porque ya la instrucción fiscal terminó en mayo. Debería haber sido la audiencia preparatoria de juicio en el mismo mes de mayo, y en junio del 2025 ya tendríamos que haber tenido una audiencia de juicio y una sentencia. Abogado, ahora, ustedes han establecido la cantidad de galones de combustible entre diésel, gasolina, qué sé yo, que había terminado en otros sitios, pero no precisamente en las estaciones de servicio de combustible. Son millones de galones que han sido comercializados ilegalmente, pero debemos recordar un elemento clave dentro del delito penal. Existen escalas para determinar la gravedad del delito. Hay mínima escala, mediana escala y gran escala. La gran escala radica en la comercialización por volúmenes superiores a 250 galones. Es decir, que para cometer el delito tipificado en el 265 como gran escala, se debe demostrar que se ha comercializado más de 250 galones, lo cual se lo ha hecho en demasía. Por ejemplo, en el caso del Chevrolet Cruz, ¿cuál es ese ejemplo? Muy comentado, muy curioso. Este Chevrolet Cruz es un vehículo del año 2013, se fabricó en el año 2013, tiene un motor de 1.8 y desde el 2022 hasta el 2024 consumió 145,000 galones de combustible. ¿Se da cuenta? Eso es una locura. Un vehículo de esas características tiene tanque lleno con 16 galones. ¿De acuerdo? 16 galones hace una tanqueada completa. Y acuérdese que el delito a gran escala son 250 galones. O sea, con 250 galones ya tenemos la pena máxima. Este vehículo consumió 450,000 galones en 2 años. Eso quiere decir, para darle un poco de un marco lógico a lo de este vehículo, tenía que haber tanqueado 8.5 veces al día durante 2 años, por todos los días de esos 2 años. Es decir, entraba al carro, tanqueaba y se daba las vueltas, se consumía todo y volvía a tanquear y volvía a tanquear y volvía a tanquear por 8 veces y media al día, sin parar por 2 años. Es totalmente ilógico. ¿Cuál es la realidad atrás de esto? ¿Cuál es? Es una fachada. Ellos estaban simplemente consignando un número de placa para disponer de ese combustible, para disponer para otros fines, para otros usos, o para otras presuntas actividades ilícitas, porque esa explicación la tienen que dar ellos. ¿A dónde se fue ese combustible, esos 145,000 galones? Recuerde, también le doy este dato, esto sucedía en la provincia de Zamora Chinchipe, casualmente con una alta presencia de minería ilegal. Por ahí uno puede estar viendo ciertas conexiones lógicas de a dónde podía haber ido ese combustible. Y por eso
se generan nuevas investigaciones penales en torno a los resultados de este delito de AAA. Porque aquí estamos viendo la comercialización ilegal. Esta comercialización ilegal trae consigo consecuencias adicionales. Por ejemplo, esta actividad ilícita destinada para actividades mineras, que es otro delito, y también el dinero fruto de esta actividad se genera otras investigaciones penales, porque podría haber un presunto lavado de activos, un enriquecimiento ilícito no justificado, una evasión de impuestos, tantos delitos conexos que devienen de esta investigación. Ahora, Copedesa era la propietaria de esa estación de servicios donde tanqueaba con tanta frecuencia este Chevrolet en Zamora Chinchipe. Copedesa era la comercializadora de la cual estaba afiliada esta gasolinera. Esta gasolinera tenía el logotipo Copedesa. Ya. Es decir, estaba abanderada, así es la terminología, le dicen el abanderamiento a la estación de servicio. Entonces le abanderaba mediante un contrato legal suscrito, donde la gasolinera se comprometía a reportar y actuar conforme a los lineamientos de la comercializadora. Y la comercializadora, Copedesa, firmó un contrato con Petroecuador diciendo, sí, yo tengo una red de distribución. Y todas estas estaciones de servicio yo las controlo. ¿Por qué? Porque ese es mi rol de comercializadora, controlar y fiscalizar a mi red, a quien tiene mi nombre. Uh-huh. Jimmy, es como los hijos de uno, ellos tienen nuestros apellidos y hasta que ya sean grandes uno responde por sus actos. Es así de fácil, es la misma lógica simple. A ver, para tratar de graficar con algún otro ejemplo, el presunto delito radica en que, por ejemplo, valga la redundancia, en las gasolineras de Copedesa de Guayaquil consumían mucho más combustible que el que podían vender, o por lo menos reportaban el consumo muy superior a lo que podían vender, procurando ponerlo en fácil. Claro. Ese es un modus operandi, ese es un tipo de operación delictual que tenían ahí, conforme conste en la teoría del caso y se sustenten las acusaciones particulares. Uno, esta venta sin justificación. Número dos, lo que mencionamos antes, la venta entre segmentos. No está autorizado venderse entre segmentos distintos. Número tres, ventas a usuarios fantasmas. ¿En qué consistían estas ventas de usuarios fantasmas? Por ejemplo, a Chevrolet Cruz le tenemos muy identificado con el número de placa, el año del vehículo, le tenemos clarísimo. Eso es importante porque forma parte de la trazabilidad del combustible. Es el control que hacemos, de dónde salió y hasta dónde llegó. Pero también vendían a usuarios sin registrar el número de placa, siendo esto un requisito legal establecido en la normativa hidrocarburífera. Los señores vendían sin placa, es decir, sacaban la factura sin el número de placa y hay miles de galones facturados sin registro de placa. ¿Qué significa eso? ¿A dónde se iba ese combustible? O sea, aquí ya no les importaba hacer esta fachada de legalidad de ponerle al Chevrolet Cruz. Ya simplemente decía, ya no importa. Factura. Con tal, aquí lo que importa es facturar. Entonces daban la factura y despachaban el combustible. Y respetaban y lo que hacían era comercializar sin la debida autorización. Ya, y es cierto, como ha dicho la defensa del actual alcalde, que desde el primer minuto ha habido una persecución, vuelvo a lo mismo, ha habido una persecución política porque es el alcalde de Guayaquil. No hay una persecución política, hay un proceso penal. Y debemos recordar que aquí, concretamente para el señor Álvarez, esta investigación penal y este proceso penal se inició antes de que él adquiera la dignidad de ser burgomaestre de Guayaquil. Esto fue mucho antes, porque si habría sido dentro del periodo de su alcaldía, él tendría un derecho de fuero especial. Ya se estaría discutiendo en una alta corte provincial, bajo la investigación del fiscal provincial. Es el trato que tendrían las autoridades cuando cometen un delito. Es decir, tienen una mayor rigurosidad y formalidad por parte de los jueces
que le juzgan. En este caso no, esto sucedió mucho antes, cuando el señor no era una figura política, o si lo era, no tenía un alto cargo dentro del Estado ecuatoriano. ¿Qué expectativa tiene usted del inicio del juicio del 31 de enero, suponiendo que no haya ninguna novedad que motive ninguna otra postergación? Esto ha sido realmente una apuesta a prueba para la Administración de Justicia, y creo que están haciendo todos los esfuerzos para sacar adelante esta situación y lograr que se instale la audiencia de juicio para no perjudicar más a la justicia ecuatoriana. ¿Qué es lo que espero yo? Que se cumplan las previsiones legales de que se instale el 31 de enero del 2026 y finalmente inicie la audiencia de juicio. Porque, Jimmy, esto no es de un día para el otro. Estos serán varios días de audiencia donde se va a practicar toda la prueba testimonial, documental, pericial. Es un trabajo bastante extenuante. Por ello es importante que esto ya inicie de una vez. Como dicen, al mal paso darle prisa, y que las defensas realmente adquieran ese rol de proteger los intereses de sus patrocinados y busquen la ratificación de inocencia de sus clientes y no dilaten más esta causa, porque no tiene sentido. Realmente es un desprestigio para ellos mismos que los abogados utilicen certificados médicos o simplemente se ausenten para dilatar la causa. Bien, muchas gracias al magíster Cristian Puente García, que es el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, ARCH. Que tenga usted una buena noche, muy amable. Gracias. Igual para usted, Jimmy, una buena noche. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, y con esto terminamos el último programa. No es el último, mañana es viernes. Estoy pensando que hoy es viernes, el último programa de la semana. Es el exceso de trabajo, ya me han dicho, tengo que descansar un poco, pero me encanta este trabajo. El lunes volveremos con ustedes a las 10 de la noche en Ecuador TV. Descansen.